compañeros y compañeras. Ahí está grabando. Ya, entonces vamos a dar comienzo a la clase de hoy, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casitas o donde estén hasta ahora, ya a las 7:15 prácticamente, con este día heladito. Parece que fuera como esos días de fines de agosto, septiembre. Bien helado, pero soleado. Esos días como ya más cerca de la primavera, a pesar de que está muy frío, ¿ya? Pero bueno, de repente igual hace falta como un poquito más de claridad, de solcito. Ya de repente aburre la lluvia sureña, vuelve, se vuelve un poquito latera ya en estos meses de invierno. Ya, chiquillos y chiquillas. Vamos a comenzar nuestra clase de historia. Nosotros la clase pasada estuvimos revisando el contenido de que se relaciona, ¿cierto?, con la cuestión social y también con la organización de trabajadores. Principalmente abordamos las experiencias de manifestación popular, ¿ya? ¿Se acuerdan que vimos algunos casos de algunas protestas, huelgas y manifestaciones, ya cosa que no, una experiencia nueva, ¿cierto?, en la sociedad chilena, donde la gente ya comienza, los trabajadores, ¿cierto?, las clases trabajadoras, clase obrera, comienzan a organizarse, ¿ya? ¿Y cómo comienzan a organizarse? Con estrategias, por ejemplo, como la huelga, ¿cierto?, la protesta, la paralización de las actividades productivas, ¿ya? Eh, ¿Para qué? ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era principalmente poder dar a conocer sus demandas vinculadas a, por ejemplo, problemas en el trabajo, ya inseguridad en los espacios laborales, pedían también regulación de la jornada laboral, ¿cierto? Y mejores condiciones en general, ¿ya? Porque para ese tiempo, ya estamos hablando principios del siglo XX, aún no existían las leyes laborales tal cual las conocemos en estos tiempos. ¿Ya? Entonces, era algo muy nuevo, era algo muy, podríamos decir, incipiente. ¿Ya? El, por ejemplo, cuestionarse, ¿cierto?, cómo se está trabajando, ¿cierto?, cuáles son las condiciones que existen en los espacios laborales, etcétera. ¿Ya? Entonces vimos algunas experiencias, algunas huelgas, principalmente en Santiago, Valparaíso y en el norte. La más connotada de todas esas, ¿cierto?, fue la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ya donde en estas tres experiencias las que vimos, ¿cierto?, la respuesta del Estado frente a aquella paralización o a aquella, podríamos decir, estrategia de protesta fue el uso, ¿cierto?, de las armas y la represión, ¿ya? Mucha gente murió, perdió la vida, ¿cierto? Y hoy en día se consideran hitos, momentos muy, podríamos decir, eh, que marca, digamos, como un antes y un después, ¿ya? Entonces, posterior a aquello, posterior, por ejemplo, a 1907, se comienza a legislar o al menos los gobiernos comienzan a tener un poco más de conciencia respecto a aquellas peticiones y aquella necesidad que estaban haciendo, ¿cierto?, de la clase obrera, trabajadora chilena, ¿ya? Entonces, por eso que se dice que esos hechos en el fondo marcan un precedente a lo que viene después, ya que comienza a legislarse, que comienza a haber más conciencia respecto a la necesidad de que las personas en su trabajo requieren o necesitan derechos, ¿ya? Así como hay deberes, hay condiciones, ¿cierto? De que la persona tiene que cumplir un horario, qué sé yo, hay derechos también, ¿ya? Y eso no se la idea es no transgredirlo, ¿ya? Y para eso entonces se crea, por ejemplo, un código del trabajo donde se establecen todas estas normativas de las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores, ¿cierto? Algunas vinculadas, por ejemplo, a la protección de los hijos, como la sala cuna o el descanso dominical, ¿cierto? Etcétera, ¿ya?
son demandas que históricamente durante todo el siglo XX se fueron dando y algunas cosas hoy en día estamos hablando de que existen mucho más derechos de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Pero todavía hay algunos derechos, algunos en muchos espacios laborales, públicos y privados, se transgreden. Ya no todos son respetados y por eso también hay una entidad que regula y fiscaliza, ¿cierto? Y que los trabajadores pueden recurrir cuando están con un contrato de trabajo. ¿Ya? Eso, y vimos también la organización de trabajadores, ya los tipos de organización de trabajadores, no estoy proyectando nada todavía, ¿ya? Que están las mutuales, ¿cierto? Las mancomunales, los sindicatos son un tipo de organización de trabajadores, ¿cierto? Que todos buscaban en el fondo la mejora de las condiciones laborales y de vida en general. ¿Ya? Entonces, esas son algunas de las consecuencias de esta llamada cuestión social que se relaciona con las problemáticas sociales que, que viven las personas, ¿cierto?, que pertenecían a los sectores populares, que era la clase baja, la clase trabajadora, la clase obrera, ¿ya? Eso fue básicamente, chiquillos, lo que vimos la clase pasada. Alcanzamos también a revisar un poco de la guía en torno al salitre y la cuestión social, ¿ya? Y hoy día nos convoca, vamos avanzando en el siglo XX, ¿cierto? Ya vamos a estar en el libro número 3, ¿ya? Que habla del siglo XX, parte con la crisis económica de 1929, ¿ya? Vamos a revisar eso también, pero antes yo les voy a proyectar como un pequeño ensayo, podríamos decir, de una evaluación, unas preguntas, también para, digamos, prepararse, ¿ya? Para la prueba, ¿ya? Para saber, por ejemplo, cómo contestar una pregunta que tenga relación, por ejemplo, con el análisis de un gráfico, ¿cierto? O de un mapa, etcétera. ¿Ya? Lo vamos a ir haciendo de a poquito. Eh, lo tengo en un Word, pero se los voy a proyectar, ¿ya? Algunas de esa materia nosotros no la hemos visto propiamente tal, sobre todo la que tiene que ver con geografía, pero las preguntas están sencillas, por tanto va a requerir que ustedes apliquen la lectura comprensiva, ¿cierto? Y en el fondo el análisis de los datos, por ejemplo, que están en un cuadrito, que están en un mapita, ¿cierto? Porque generalmente las pruebas tienen ese tipo de metodología, ¿cierto? Que te ponen un mapa, te ponen una tabla, un gráfico, y hay algunas preguntas que se desprenden de aquella información, entonces eso requiere que nosotros leamos bien y comprendamos bien no solo ese gráfico, la información contenida ahí, sino también pensar en qué me están preguntando, qué es lo que quiero, lo que quiere que yo responda, por ejemplo, ¿ya? Es decir, el gráfico, la información que se entrega, ya sea un párrafo, una tabla, un gráfico, un mapa, pero también saber leer qué me está pidiendo, saber leer comprensivamente, ¿ya? Entonces, son poquitas preguntas, pero las vamos a ir viendo entre todos, ¿ya? Pueden contestar, ir contestando, yo las voy a leer las alternativas y ustedes van a ir contestando, pueden activar su micrófono, pero el ideal, como para que no nos acoplemos ni nada, por el chat, ¿vale? Entonces voy a proyectar aquí. Vamos a darle unos 20 minutitos para esto y después partimos con la crisis económica, entonces, de 1929 y las repercusiones que tuvo para nuestro país. Bueno, aquí esto no es de la 18 a la 21, así que lo voy a borrar porque lo edité para que podamos ver solamente algunas. Ya, por ejemplo, ustedes me dicen que alguien me diga si se ve o no se ve. Sí se ve, profe. Ya. Distribución porcentual y geográfica del ganado ovino, dice. Ya, muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, aquí hay un gráfico. ¿Ya? Entonces puede ser que en las pruebas a ustedes les salga algo así, les salga una tabla, un gráfico, un mapa.
Entonces, esto es una información, aquí hay información contenida y ustedes tienen que ser capaces de leer esa información y responder las preguntas asociadas. Entonces, por ejemplo, este gráfico nos habla de la distribución porcentual, eso quiere decir en porcentaje, y geográfica, ya eso quiere decir dónde está ubicado, ¿ya? El ganado ovino. Esto con información del censo del 2007, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, acá dice que hay un 57%, ¿cierto? Que este ganado ovino, ¿cierto? Se ubica en la región de Magallanes y la Antártica. Hay un 7% que se encuentra este ganado ovino en la región de la Araucanía. Un 11% dice que este ganado ovino se ubica en la región de los lagos y un 8% dice que este ganado ovino está en la región de Aysén. Entonces, la primera pregunta dice, para que sigamos viendo, voy a alejarlo un poquito para que sigamos viendo el gráfico y ahí un poquito. Ya, entonces dice, la primera, de acuerdo a los datos del gráfico, ¿qué zona de Chile concentra la mayoría del ganado ovino? A, en el norte, B, en la zona austral, C, en el Chile central o D, en el sur. ¿Dónde se La B, concentra? profe. ¿B? La, ¿La B, profe? La D. ya, la D. ¿La D de dedo? No, la B. ¿De qué? A ver. De barco. Eso, la La B D de barco. barco. Muy bien, ya, súper bien. ¿Por qué? Porque un 57% entonces del ganado ovino se ubica en la región de Magallanes y la Antártica. Chiquillo, la región de Aysén, nosotros después lo vamos a ver, pero es probable porque también esto es como algo general. Yo cuando veíamos pueblo originario, yo siempre les hablaba de que está el sur y el sur austral, ¿cierto? La zona austral. Y la zona austral es la región de Aysén y la región de Magallanes, ¿ya? Entonces, aquí, evidentemente, y se sabe también, ustedes han visto, ¿cierto?, que en Magallanes, en Natal, en toda esa zona, cómo es el espacio, ¿cierto? Están estas grandes estancias ganaderas donde está lleno de ovejas. Oh, le dije una pregunta, pero está lleno de este ganado que es el ganado ovino. ¿Ya? Entonces, en menor porcentaje siguen los lagos, ¿cierto? Que es una región también bien extensa. La región de Aysén también tiene un porcentaje importante. Y la región de la Araucanía. Digamos que estas son las 4 regiones donde se concentra la mayor cantidad, pero la región de Magallanes, que está ubicada en la zona austral, es donde está la mayor, o sea, arriba del 50%, ¿ya? Y el resto está en las otras regiones, que equivale al 17%. Así que esa es la B, ¿ya? Espérenme, porque parece que viene, no sé si hay compañeros que están solicitando entrar. Sí, permitir. Ya, vamos a la otra, a ver. Me fui muy abajo. Ya. ¿Qué tipo de animal corresponde a la ganadería ovina? ¿Será que a caballos, vacas, cabras u ovejas? Oveja. Ovejas. Oveja. Ovejas, ¿ya? Ovejas, porque de repente está esta confusión de bovino y ovino. El bovino es las vacas, ¿cierto? El vacuno, se le dice también, y las ovejas son el ganado ovino, ¿ya? Entonces, la D, en este caso. Después dice, la 3 dice, espérenme, yo les voy a leer la pregunta y las alternativas, ¿ya? Dice, ¿qué característica geográfica, ¿ya?, de la región de Magallanes favorece la crianza del ganado ovino? A, la existencia de extensas praderas y lluvias constantes. B, la existencia de bosque nativo abundante. C, tierras antárticas con bajas temperaturas. O D, tierras altiplánicas planas en altura. ¿Cuál será ahí, chicos? La A. ¿Qué característica geográfica? Ya, ¿alguien más está de acuerdo con esa?
Yo igual creo que La, la A. La A, ¿ya? Existencia de bosque nativo, claramente hay bosque, ¿cierto? Pero es otro, digamos, la vegetación, ¿ya? La vegetación del... Después vamos a ver más en detalle eso, por eso yo le decía, hay algún contenido que no hemos visto, como por ejemplo geografía y algunas, digamos, no las consideré en esto porque claramente requiere que veamos un poquito, por ejemplo, el relieve, ¿cierto? Las distintas zonas o clima, etcétera. Pero esta pregunta, como está vinculada ya a este gráfico, donde dice que el 57% del ganado vino, se sabe que tiene que ser una zona que reúna ciertas características, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de la ganadería ovina, se necesita pampa, digamos, espacio. Si ustedes han visto estos reportajes del Pancho Saavedra, qué sé yo, hay hartos documentales que muestran cómo están las ovejas, que son miles, ¿cierto? Y recorren las pampas y están los perros ovejeros. Entonces, es algo que uno también sabe que esa zona, la zona austral, ¿cierto? Se caracteriza por ese tipo de geografía, ¿ya? Con otro tipo digamos, de vegetación, otro clima, llueve harto, pero hay extensas praderas, como dice ahí, ¿ya? Acá podríamos decir que es una zona donde existe un bosque nativo abundante, ¿cierto? La selva valdiviana, que le llaman. La C corresponde a las tierras más antárticas, es decir, ya del polo sur, ya más, zonas mucho más extremas, digamos, ¿ya? Y en zonas mucho más extremas, por ejemplo en la Antártica, probablemente este tipo de animalitos no podrían existir, digamos, en esos suelos que son cubiertos de nieve, de hielo, ¿ya? Y las D, las tierras altiplánicas, están en el sur, o sea, en el norte, en el altiplano, ¿cierto? Que ahí hay otro tipo de animales que habitan, ¿cierto? La alpaca, supongamos las llamas, son otros animales que están adaptados, por ejemplo, a esos climas que son más áridos, más secos, ¿cierto? Y también que tienen podríamos decir, aunque en el sur igual hay guanacos y hay huemules, ¿cierto? Pero en este caso las tierras altiplánicas es el norte. Ya yo veo que si pienso en la región de Magallanes y leo altiplánico, ya sé que no tiene nada que ver una con la otra. ¿Ya? La 4 dice, la región metropolitana es parte del 17% que desarrolla esta actividad económica. ¿Cuál es una de las razones de esta baja participación? ¿Por qué será que en la región metropolitana no hay tanta ganadería ovina? A, concentra gran parte de superficie urbana habitada. B, porque su clima árido no es favorable para el ganado. C, solo desarrolla actividades industriales. O D, tiene escasez de mano de obra. letra A, profe. Dicen los... A. La A. Y también podría ser la D. ¿La A? ¿Cuál dice? ¿La D o la B? La D. La D. Ya. Ujú. Pero ¿cuál es la que más se acerca? Piensen ustedes cómo es la región metropolitana, ¿cierto? Y piensen también geográficamente, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Ya? ¿Cuáles son las características que tiene la región metropolitana, ¿cierto? La A. Ya. Pienso que la A. Me decido por Tiene la mucha A. urbanización, profe. Exacto, ¿cierto? Exacto, porque si estamos hablando de ganadería, ¿cierto? Se necesita espacio suficiente, superficie amplia, ¿cierto? Para esa actividad, ¿ya? Entonces, evidentemente, la región metropolitana es una región ampliamente, ¿cierto? Urbanizada, ¿ya? Entonces, no podría darse esa condición, ¿ya? Sigamos. Ya. Eso con el gráfico. Ahora hay un mapita, ¿ya? Este mapita lo voy a acercar bien para que lo veamos, ¿ya? A ver. Ya, esto es un mapa, ¿cierto? Que habla un poco de los habitantes por las zonas, por distintas zonas, ¿ya? Por ejemplo, en la región de Tarapacá ya hay 330.558 habitantes. Estos datos no están tan actualizados, chiquillos, ¿ya? Pero estamos haciendo el ejercicio para poder hacer como la lectura
lectura, digamos, del mapita y poder responder las preguntas. Entonces dice, región de Tarapacá, 330.558 habitantes, 117.809 viviendas. La región de Valparaíso, 1.815.902 habitantes, con 788.806 viviendas. La región del Maule, 1.041.950 habitantes, con 411.201 viviendas. Y la región de Aysén, 103.158 habitantes, con 44.721 viviendas. La primera pregunta asociada a este mapita, ¿cierto? Dice, ¿cuál de las regiones presenta menor cantidad de habitantes? ¿Valparaíso, Tarapacá, Maule o Aysén? Aysén. 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 Aysén, ¿cierto? Yo tengo que Aysén. fijarme exactamente qué me está preguntando, ¿cierto? ¿Cuál de las regiones presenta? Entonces yo voy a lo que dice habitante. Ya bueno, vi que 330.000 en Tarapacá, ok, arriba de 1.000.000 en Maule, arriba de 1.800.000 en Valparaíso y 103.000. Ya, y sé, ¿cierto? Que esa es la respuesta. Ya, Aysén. Ahora, la segunda dice, vamos a alejarlo un poquito para que sigamos viendo el mapa. Dice, ¿cuál de las siguientes zonas geográficas concentra mayor población? ¿Será que el sur, el norte, la zona austral o la zona central? La D, zona central. La La, D. la zona central. Muy bien, porque si ustedes se fijan, ¿cuál es la zona central? Aquí, ¿cierto? Hay dos regiones de la zona central, que es el Maule y Valparaíso. Por tanto, si hacemos la suma solamente, ¿cierto? De esas dos regiones, estamos hablando de arriba de 2.800.000, casi 3 millones de personas, ¿ya? Entonces, la zona central, ¿ya? La D. Ahora, espérenme. Ahí está. La 3 dice, ¿qué factor geográfico explica la baja densidad de población en la región de Tarapacá? ¿El clima desértico? B, el bosque de tamarugos. C, el aumento de precipitaciones. O D, el abundante caudal del río Loa. El clima desértico, Profe, yo profe. creo que es la A. La, La A, ¿ya? Porque dice, ¿qué factor geográfico? ¿Ya? Entonces, el clima claramente es un factor geográfico. Y si ustedes se fijan, las regiones de los extremos, ¿ya? Extremo, y lo vamos a ver después cuando veamos geografía en unas 2 clases más, el extremo sur y el extremo norte, ¿cierto? Son lugares que tienen climas extremos, ya muy helado, ¿cierto? En el sur, sur austral, muy desértico, también es eso de tener esa condición, digamos, extrema de ser un clima desértico, hace que se haya asentamientos, ¿cierto?, de menos cantidad de personas. Supongamos, pensando en la zona central, ya por algo existe Valparaíso, ¿cierto?, Santiago, bueno, Concepción en el sur, que son, digamos, las ciudades más numerosas en cantidad de habitantes, porque tienen, ¿cierto?, estos espacios geográficos, reúnen las condiciones, ¿cierto?, para poder ser habitable, ¿ya? En términos de geografía, la gente obviamente va a preferir estar en un lugar donde no haga tanto frío, donde estén las estaciones estén más marcadas. Evidentemente también el factor laboral es súper importante, la gente va a migrar y por mucho tiempo migró a los lugares donde estaba el trabajo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué factor geográfico explica la baja densidad de población en Tarapacá? Es el clima, ¿ya? El bosque de Tamarugo, no sé si vaya a influir, ¿cierto? No sé si puede ser como un factor que influya tanto en querer habitar un lugar. El aumento de las precipitaciones, difícilmente, porque estamos hablando de lo contrario, si son zonas muy secas. El abundante caudal del río Loa, tampoco, ¿ya? Luego dice, 4.
Dice, ¿qué factor explica que la región del Maule tenga gran cantidad de habitantes, aún teniendo menos superficie que otras regiones? ¿Ya? Acuérdense que hay muchas regiones que son pequeñitas en términos de las dimensiones, ¿cierto? Pero son muy habitadas, digamos, hay mayor cantidad de concentración de la población. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué hace que la región del Maule tenga muchos habitantes aún teniendo menos superficie? A, es una zona solamente de actividad minera. B, porque solo tiene zonas agrícolas con servicios básicos. C, porque tiene fácil acceso a diversos servicios y empleos. D, es únicamente una zona de tránsito, la población no vive ni trabaja allí. ¿Cuál será la que más se acerca? Porque tiene fácil acceso a diversos servicios y empleos. Muy bien, la C. Acuérdense que cuando hablamos de por qué la gente se ha asentado en Chile en ciertos lugares más que en otros, tiene que ver con eso. Un factor climático, ¿cierto? Que la gente puede adaptarse mejor, por ejemplo, a lugares que reúnen mejor condición de clima, o el factor clima es importante, y también dónde está el trabajo y los servicios, ¿ya? Eso tiene también las zonas que están más aisladas, ¿cierto? Que todo queda más lejos, que es mucho más difícil llegar, por ejemplo, si se enferma una persona, llegar al médico, lo que pasa en la región de Aysén. Ya en la región de Aysén igual, o en la región de Magallanes, ¿cierto? No, de hecho, mucha gente que allá, por ejemplo, le diagnostican un cáncer, tienen que venir a hacerse el tratamiento, por ejemplo, a Valdivia. Ya mucha gente de Magallanes, mucha gente de Aysén, porque obviamente hay escasez, por ejemplo, de especialistas o de esa prestación, ¿ya? De salud. Y eso tiene que ver con esto, de que no está como accesible, ¿cierto? Los servicios que son idóneos y adecuados para que la gente viva mejor, ¿ya? Y se dice que, claro, es que esos son los contras de vivir en estas zonas que son más aisladas. Pero la zona central, por ejemplo, la región del Maule, ¿cierto? Cuenta con eso. Cuenta con servicios y cuenta también con actividades laborales disponibles para que la gente pueda hacer uso y, obviamente, quedarse en el lugar. ¿Ya? Entonces, muy bien con esa. ¿Ya? Tiene fácil acceso a los servicios y empleo. 5 dice, ¿cuáles son las principales actividades económicas que caracterizan a la región de Valparaíso? Portuaria, pesquera e industrial. B, ganadera, pesquera e industrial. C, agrícola, ganadera y pesquera. O D, forestal, ganadera y agrícola. La A, profe. Ah, La A. La A, chiquillos. Ustedes piensan en el puerto, cuando Valparaíso, uno inmediatamente esa actividad portuaria. O sea, históricamente Valparaíso ha sido un puerto, ¿cierto? Súper importante, súper relevante. Y es cosa de ir a pegarse una vuelta o ver en la tele, ¿cierto?, cómo la actividad portuaria es una de las principales. También la industria, porque claramente es parte de la quinta región y la quinta región igual se caracteriza por ser una región industrial, ¿ya? Y zona pesquera, ¿ya? Por ejemplo, acá podríamos decir que la región de los ríos, la región de los lagos, ¿cierto? Una zona más forestal, ganadera, agrícola, va por ese lado, por el agro, por las actividades o sea, silvagropecuaria, ¿ya? Que ahí los silvagropecuaria reúne forestal, ganadería y agricultura, ¿ya? En este caso, entonces, estamos hablando de la región de Valparaíso. Ya. Ahora vienen otras preguntitas, ya que esto también nos falta a nosotros ver más en detalle que Formación Ciudadana. Dice, ¿qué es el gobierno regional? ¿Ya? Es el organismo encargado de la administración superior de cada región, que tiene como objetivo promover su desarrollo social, cultural y económico. El gobierno regional está constituido por un gobernador y el consejo regional. Tanto los consejeros como el gobernador regional son elegidos por sufragio universal y votación directa, ¿ya? Eso es nuevo, ya es algo que no se daba antiguamente, ya eran cargos como designados, podríamos decir,
¿cierto? Pero ahora uno elige a estos, digamos, estas autoridades, ¿ya? Que tienen que ver con la administración y las gestiones en las regiones, ¿ya? Como, como lo que se da en este tiempo, que prontamente estamos como próximos a realizar esa votación, ¿ya? Entonces dice, ¿en qué año se comenzó a elegir por votación directa el cargo de gobernador regional? ¿Habrá sido en el 73? ¿Habrá sido en el 89, en el 2000 o el 2021? Me parece que el 2000. 2021. No creo que sea mayo. ¿Mm? Profe, usted no dio la pista. Yo igual creo que la D. Yo creo que es la D igual. Sí, Yo 2021. igual pienso que es la D. Claro, si ustedes se fijan, 2000 estamos hablando de hartos años atrás, estamos hablando de 24, ¿ya? Entonces, claramente, ¿cierto? Es algo reciente, es algo, hay que ver con algunos cambios en el tema de las autoridades para hacerlo más representativo, podríamos decir, porque el hecho de elegir ya por votación o por sufragio universal o votación directa, ¿cierto? Hace que ese cargo sea más representativo, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de, o sea, el sufragio, digamos, porque en el fondo es una forma, ¿ya? De elegir a los representantes y que aquellos que estén en esos cargos, ¿cierto? Estén elegidos por votación popular, ¿ya? Entonces, en este caso, el gobernador regional, ¿ya? Se empezó a elegir propiamente tal por sufragio el 2021, ¿ya? Hay otras autoridades que también se eligen, ¿cierto? Por sufragio universal, ¿ya? Aparte del gobernador regional. ¿Y ese será el secretario regional ministerial? ¿Será el alcalde? ¿Serán los ministros? ¿Serán los senadores? Estamos hablando, Ah, dice ahí, ¿cierto? Aparte del gobernador regional, ¿qué otra autoridad del gobierno local es elegida por sufragio universal? El secretario regional ministerial, los alcaldes, los ministros, los senadores. ¿Alcalde será, profe? La B. yo pienso que es el secretario ¿La B? regional. ¿Ya? ¿La B? La B, digo yo, profe. La B, chiquillos, porque miren, si ustedes se fijan ahí, la Yo digo la B. pregunta dice, ¿qué otra autoridad del gobierno local? ¿Cuál es el gobierno local para nosotros? Lo que tiene que ver con nuestra, por ejemplo, nuestra región o nuestra comuna, ¿ya? Autoridad, En este gobierno caso, local, entonces, está elegida por sufragio universal. Sí. ¿ya? En este caso, entonces, es la B. Los alcaldes, ¿cierto? Son otra autoridad aparte del gobernador regional que son elegidas por sufragio universal y que son parte del gobierno local, ¿ya? Esto que tiene que ver con formación ciudadana, esto y más cositas, chicos, lo vamos a ver. Esto es como que estamos calentando motores nomás para el contenido que nos queda todavía pendiente de esto, ¿ya? ¿Por qué yo y aquí termina esta parte, este pequeño ensayo, ¿por qué yo se los muestro, chiquillos? Porque las pruebas son así, ¿ya? Tienen gráficos donde ustedes tienen que leer comprensivamente, donde tienen que leer qué me están preguntando. Y si tengo que leer 2 o 3 veces, lo hago, ¿ya? Con tal de tener la seguridad de que voy a responder realmente lo que me preguntan, ¿ya? Aquí hicimos principalmente ya las preguntitas de cosas que no hemos visto, pero ustedes respondieron súper bien, imagínense. No lo hemos visto, pero ya tienen nociones, ¿cierto? Con esto, por ejemplo, con la información presentada en el gráfico o con el mapita, ¿cierto? Es posible responder, ¿ya? Entonces, imagínense, cuando veamos el contenido, mejor preparados van a estar, ¿ya? Entonces, esta es como la modalidad de las pruebas y generalmente son un 60% de historia, un 20% de geografía y otro 20% de formación ciudadana,
¿ya? Más o menos, como pensando en la cantidad de preguntas, ya que son 20 preguntas, ¿ya? Entonces, algunas van a ser de geografía y las de geografía tienen que ver con esto, tienen que ver con gráficos, con algunas tablas, con algunos mapas, ¿ya? Y las de formación ciudadana tienen que ver con algunas cosas de actualidad, tienen que ver con algunas cosas de derechos laborales, ¿ya? Y algunos datos también a veces de los últimos censos de población, ¿ya? Pero lo importante acá es la lectura comprensiva del mapita o lo que le entreguen de información. Puede ser un párrafo también, ¿cierto? Un extracto de qué sé yo, de un discurso, de una carta, y la lectura comprensiva para que ustedes puedan responder. Así que, de todas maneras, chiquillos, súper bien, po. Bien, bien, bien. Vamos a aceptar aquí a algunos compañeros que estaban esperando. Chuta. Quizás hace cuánto ratito estaban. Ya. Bien, chicos. Así que espero que haya sido como ahí de interés para que vayan familiarizándose un poco con la forma de las pruebas y eso, ya para que em, tengamos algunas... Espérenme. Ahí. Alguien está pidiendo algo. A ver. El link del grupo. El link del grupo. Así que para que le manden a la compañera ahí. Me imagino que es el link del... Ah, ya, del grupo de WhatsApp, ya. Lo que pasa, profe, hola, disculpe, es que yo estaba tratando de unirme hace ratito y no podía, me dejaba en espera la llamada, me decía hasta que usted me lo permita, pero después se me borraba y después volví a ingresar, entonces tuve caleta de rato intentando de ingresar. Gracias. Oh, pucha, Raquel, lo siento mucho, pero ahí ya puedo ingresar. Bueno, pero ¿usted no había ingresado o estaba recién queriendo ingresar como por primera vez? Intenté ingresar hace como 20 minutos atrás, intentaba y no podía, me dejaba que usted me lo permitiera, pero no podía, no me lo permitía, entonces la espera era mucha, se me volvía a borrar, volví a intentar. Así Entiendo. estaba. Yo creo que si a lo mejor algún otro compañero debe estar en las mismas. Ya, Si no, es pero que ahí, sí, y entré. sí, es Pero que es estábamos, importante. ya, sí, pues lo que pasa es que estábamos viendo un pequeño ensayo de algunas preguntitas y estábamos concentrados en eso, entonces como yo cuando proyecto no sigo viendo, digamos, ¿cuánto se llama? La pantalla donde veo los conectados, pues entonces estaba viendo el documento y estábamos en eso, así que mil disculpas. Bueno, la clase se está grabando, entonces esa primera parte, esos minutitos, trate de después echarle un vistazo para que pueda saber de qué se trató, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bueno, ya. Yo ahora estoy proyectando una PPT, chiquillos, que es nuestro nuevo tema, ¿ya? Este nuevo tema ya se enmarca totalmente, ¿cierto?, en el siglo XX, ¿ya? Ahora ya dejamos atrás el siglo XIX y nos vamos a adentrar en todo el siglo XX. Vamos a tratar de ver, ¿cierto?, la primera mitad del siglo XX y la clase posterior, la clase del otro viernes, vamos a analizar la segunda mitad del siglo XX. Y ya en la clase subsiguiente estaríamos viendo materia de geografía y formación ciudadana porque, si mal no recuerdo, ustedes las primeras pruebas las tienen el otro mes. Entonces, la idea es que generemos el avance el mayor que podamos hacer, ¿ya? Entonces, ya vamos a hablar de esta parte, ¿cierto? Puede sonar enredado, ¿ya? Porque cuando hablamos de lo que tiene que ver con economía o historia económica o crisis económica, qué sé yo, de repente suena un poco complejo.
¿Por qué se ve esto de la crisis económica de 1929? Y quizás muchos de ustedes, quizás nunca lo han escuchado, que se le llama como la Gran Depresión, el Jueves Negro, la crisis económica de 1929, ¿cierto? Y que no ocurrió en Chile, surge, emerge, ¿cierto?, en Estados Unidos. Y uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver tan lejos? ¿Por qué llega a Chile esto? ¿Por qué repercute? ¿Ya? Repercute principalmente por el tipo de economía que Chile ha tenido históricamente, ya que es una economía, ¿cierto?, que depende de los mercados externos, ¿cierto?, de que es exportadora de las materias primas, ¿cierto?, de que no se ha caracterizado, ¿cierto?, por ser un país industrial propiamente tal y ser autónomo en tecnología, digamos, y todo aquello, ¿ya? Entonces, en esos tiempos, claramente era absolutamente dependiente porque exportaba salitre, ¿cierto? También exportaba cobre y era un país dependiente. Entonces, todo lo que ocurriera como crisis propiamente tal, ¿cierto? Iba a afectar a Chile, ¿ya? Entonces, por eso que se ve esto del contexto de la crisis económica de 1929 para entender lo que va a pasar después, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado, obviamente, ante una crisis o ante las consecuencias de una crisis que van a afectar a Chile, tiene que tomar carta en el asunto, tiene que hacer algo. Algo hizo el Estado para afrontar este tremendo dilema, ¿cierto?, que ya venía arrastrándose, supongamos, por ejemplo, las problemáticas sociales, ¿cierto?, y de precariedad y de pobreza y de cesantía, ya era una cosa que venía arrastrando con la cuestión social. Y aquí se agudiza aún más porque más encima, ¿cierto?, esta crisis también afecta a las exportaciones que de la bonanza, de este auge económico, llega a su fin, este auge económico vinculado a la exportación del salitre, ¿ya? Ya, la Gran Depresión, ya también se conoce como crisis del 29, fue una gran crisis económica. ¿Y qué es una crisis, chicos? ¿Qué será una crisis? ¿Qué es para ustedes una crisis? ¿Con qué lo relacionan? Cuando algo anda mal. Con economía. Cuando algo anda mal, muy bien, ¿ya? Algo anda, voy a anotarlo, algo anda mal. Entramos en crisis, ¿cierto? Existen las crisis de pareja, las crisis internas, las crisis que uno vive como crisis del desarrollo, crisis de... Ya, algo anda mal, ¿cierto? Ya. ¿Con qué más lo relacionan una crisis? El concepto. ¿Qué Con generan las enfermedades crisis? también, profe. Ujú. Una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad grave también genera una crisis, ¿ya? ¿Qué provocan las crisis? Inestabilidad. Inestabilidad, ¿cierto? Inestabilidad, ¿ya? Algo se vuelve inestable, como que se genera un desequilibrio, ¿ya? Genera un cambio, las crisis generan cambios, ¿ya? Se dice que de las crisis como que uno puede mirar antes y después, ¿ya? O sea, hay transformaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque las crisis también invitan a afrontar algo, o sea, las crisis no son eternas, hay que salir de las crisis, hay que afrontarlas, hay que buscar alternativas para superar la crisis, ¿ya? Pero esta superación de una crisis, ¿cierto? Obviamente va a demandar un tiempo. No es como algo mágico de que vamos a salir de esto rapidito, sino que de repente, ¿cierto? Son tiempos prolongados para salir de una crisis, ¿ya? Y así fue lo que ocurre, ¿cierto? En este caso, con la crisis de 1929, ¿ya? Que fue la crisis más grande conocida a nivel mundial en términos económicos. Ay, se me va. Ya, en términos económicos. Como dice ahí, esto ocurre, ¿cierto?, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. ¿Ya? Entonces, tuvo un impacto que fue mundial
¿cierto? Tuvo un impacto que fue que no dejó, digamos, lugar donde no se vieron afectados por la crisis. Y Chile fue uno de los países más afectados, ¿ya? Entonces esta crisis surge, ¿cierto? En Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué estaba pasando? Uno dice, ¿qué pasaba en el mundo? Como dice ahí la PPT, ¿cierto? Antes de la crisis. ¿Cuál era el contexto previo, ¿cierto?, a la crisis? Estados Unidos ya se había transformado en una potencia luego de que se incorpora a la Primera Guerra Mundial. Ya Estados Unidos no participa desde el minuto 1 en la Primera Guerra Mundial, sino que se incorpora a un bando desde 1917. Su incorporación a este bando, ¿cierto?, que estaba constituida también por Francia, Rusia y Gran Bretaña, ¿cierto?, hace que la balanza, ¿cierto?, en el fondo tenga más peso, en este caso, ¿cierto?, ese bando, ya el bando de Gran Bretaña, Francia y Rusia, es decir, se dice que la incorporación de Estados Unidos hace, ¿cierto?, o da la victoria, digamos, a este bando, ¿ya? ¿Quiénes perdieron acá? Alemania, Italia, ¿cierto?, que era eran el bando opositor, ¿ya? Entonces, como dice ahí, la incorporación de Estados Unidos permite el triunfo de la Triple Entente, que se le llamó en el año 1918. Esta guerra, que se conoció como la Gran Guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, como su nombre lo dice, ¿cierto?, es una guerra mundial, de características mundiales, ya de repercusiones mundiales y también por la cantidad de personas que murieron, que fueron millones, ¿cierto?, y la destrucción que dejó en muchos lugares y ciudades y países europeos. Desde ese minuto, desde que, ¿cierto?, triunfa el bando donde Estados Unidos, ¿cierto?, se adhiere, este país se transforma en una potencia. Estados Unidos se transforma en una potencia nunca antes vista, ¿ya? En términos económicos, en términos políticos y en términos culturales, desde 1918. Su influencia fue a todo el mundo, ¿ya? Principalmente, ¿por qué? Porque se transforma en el prestamista, ya tenía tanto poder, digamos, como potencia económica, que Estados Unidos, ¿cierto?, como país, realiza préstamos para que los países europeos que habían quedado devastados con la Primera Guerra, pudieran hacer uso de ese dinero, ¿cierto?, para poder reconstruir, para poder sacar adelante las ciudades, los espacios, los países incluso que habían quedado empobrecidos, ¿ya?, y devastados, ¿ya?, por la guerra, ¿ya? Entonces, Estados Unidos se transforma en una potencia, ¿ya? Entonces, en la industria se habría producido un incremento importante de la producción, ¿ya? Y el desarrollo habría sido constante, es decir, productivamente, ¿cierto?, Estados Unidos había aumentado su producción como nunca antes había visto, ¿ya? Es decir, esta bonanza económica entonces genera una sobreproducción, ¿ya? Y esta sobreproducción también tiene que ver con el hecho de que genera una crisis, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando hay una sobreproducción, ¿ya?, y la gente, digamos, demanda ciertos productos, va a haber un momento en que ya todo el mundo, por ejemplo, va a poder satisfacer esas necesidades, va a poder tener todo lo que quiere, digamos, en términos de productos, servicios, entonces se genera una sobreproducción, o sea, se está produciendo más que la demanda, ¿ya? Entonces, como dice ahí, las empresas produjeron más bienes de los que las personas podían comprar, ¿ya? Entonces, lo que sobraba, lo que la gente no podía comprar, quedaba guardado en unas bodegas, ¿ya? Ahí quedaba, ¿cierto? Y en el fondo los empresarios, para poder deshacerse de aquello, empezaron a rematar, ¿ya? A bajar los precios, ¿cierto? Para que la gente vuelva a comprar. Es como liquidación, todo en liquidación. Era eso antes de que siguieran las cosas guardadas en bodega,
¿ya? Entonces, esto en un contexto de que había una bonanza económica. De hecho, se le conoce a este tiempo ya los locos años 20, ¿cierto? Porque todo el mundo como que vivía una vida de Bill-si-pap, había una bonanza increíble. Todas las necesidades de las familias estadounidenses estaban todas resueltas, se daban la vida, como les decía yo, como lujos y mucho poder adquisitivo, ¿ya? De las familias estadounidenses en los años 20, ¿ya? Entonces, cuando los compradores, por ejemplo, cuando se empiezan a rematar los productos y los compradores ya estuvieron saturados de productos, obviamente ya no los demandaron más. ¿Para qué queremos si ya tenemos todo? ¿Cierto? Y eso va a provocar una crisis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo se desestabiliza porque las empresas no son capaces de deshacerse de todo aquello que produce. Por eso que se llama sobreproducción. Cuando la economía, digamos, las empresas, las industrias producen más de lo que las personas podían comprar, ¿ya? Y eso no era porque no tenían poder adquisitivo, todo lo contrario, sino porque ya todo el mundo tenía de todo. Entonces, eso hizo, la primera crisis fue que las empresas terminaran en la quiebra, ¿ya? Y eso ahí inmediatamente, ¿cierto? Muchas empresas se fueron a la quiebra y eso trae unas consecuencias tremendas, que son que personas quedan sin trabajo, es decir, cesantía, que es lo primero que se nota cuando existe una crisis. Muchas familias permanecían largos periodos en busca de una oportunidad laboral, otros tuvieron que emigrar a otra zona, ¿cierto? Como la economía del país parecía muy próspera, ya en estos años 20, los bancos, por ejemplo, daban créditos, pero así, sin ningún documento, sin ningún papel, a todo el mundo le daban créditos porque los bancos tenían la seguridad de que estos créditos podían pagarse. Por lo tanto, con esta crisis, ¿cierto? La gente ya no pudo pagar los créditos y eso también hizo que los bancos, ¿cierto? Muchos de ellos se fueron a la quiebra, cerraran sus puertas, ¿ya? Se reduce el consumo, entonces bajan los niveles de producción, caen las ganancias de las empresas, ¿cierto? Y eso hace que aumente el desempleo, ¿ya? Entonces, esta sobreproducción genera este quiebre de la economía. Y aparte de eso, chiquillos, es que no sé si han escuchado hablar del concepto de acciones, ¿ya? Que son estas como partes, digamos, de participación que algunas personas tienen en empresas que compran estas acciones, por tanto también ellos se ven favorecidos de las utilidades de una empresa, ¿ya? Entonces, con esta prosperidad económica que había en Estados Unidos, ¿cierto? Muchas personas decidieron invertir en acciones, ¿ya? Todos se creían accionistas, empresarios, ¿cierto? Y lo podían hacer porque había una bonanza económica. Mientras la economía marchaba bien, muchos ganaron mucho dinero, mucha gente se hizo rica, pero cuando la economía comenzó a tener dificultades, el precio de las acciones comenzaron a bajar cada vez más, ¿ya? Entonces los inversionistas se desesperaron, ¿cierto? Y empezaron a vender sus acciones rápidamente para poder tener algo de ganancia, ¿cierto? Y no perder todo. Y esto ya genera la mayor inestabilidad, ¿cierto? De la economía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 24 de octubre de 1929, que se le llama el Jueves Negro, millones de acciones se pusieron a la venta en forma simultánea. O sea, todos quisieron vender sus acciones. Nadie quería perder. Y eso hizo entonces que se desplomara, en este caso, como le llaman, ¿cierto? La bolsa de New York. Pero había muy pocos compradores, es decir, nadie quería comprar, todos querían vender y nadie quería comprar. Esto hizo que la bolsa colapsara y comenzó la ruina de millones de inversionistas. Las consecuencias de esto se sintieron en todo el mundo. Entonces, de esta, podríamos decir, los locos años 20, de esta bonanza, de esta potencia, ¿cierto?, de Estados Unidos en términos económicos, culturales y políticos, ¿cierto?, se genera una crisis. Ya, y esta crisis
El detonante fue ese día, ¿cierto? El jueves 24 de octubre de 1929, llamado Jueves Negro, ¿ya? Pero esto ya venía arrastrándose, ya por esta sobreproducción, porque la gente ya no estaba comprando, ¿cierto? Por tanto, las empresas y las fábricas cierran, genera desempleo, ¿cierto? Se reduce el consumo porque la gente ya pierde el poder adquisitivo y aumenta el desempleo, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Cierre de miles de empresas, cierre de los bancos, baja considerable del poder adquisitivo, ¿cierto? Y altísimo desempleo en todo el mundo, ¿ya? Esta crisis, que es la más grande conocida, ¿cierto? Tuvo repercusiones en todo el mundo. En ese tiempo, más de 40 millones de personas estuvieron cesantes. En términos sociales, se agudiza la pobreza. Mucha gente en la calle, las familias, las mujeres con los niños, todos afuera de las pocas empresas que quedaron en pie para poder acceder a alguna oportunidad laboral. Desciende la natalidad, se genera mayor desigualdad, se generan también los movimientos de protesta para poder, ¿cierto?, que los gobiernos buscaran las soluciones para poder atender la crisis, sobre todo, por ejemplo, con el tema del empleo, que era como lo que más se vio afectado con una crisis. Y de hecho, hoy en día, ¿cierto?, de las crisis que hemos tenido, nosotros hemos tenido últimamente algunas crisis o recesiones que también les llaman, ¿cierto? Porque la crisis es cuando está este pic, pero también está como la recesión donde ya se comienzan a generar problemas evidentes, por ejemplo, en términos económicos. Ya alguna cierre, porque pasó en la pandemia. La pandemia generó eso, ¿ya? Muchas fábricas se cerraron, hubo aumento de cesantía, ¿cierto? Y cuando pasa eso, muchas veces también despierta como el ánimo de protestar, ¿ya? De que la gente se reúna, proteste contra, por ejemplo, los gobiernos de turno para que puedan dar soluciones sobre todas las necesidades más inmediatas que tienen que ver con el empleo, como les decía yo, principalmente. Y dentro de las consecuencias políticas, también este fenómeno, ¿cierto? Esta crisis, que es la crisis del 29, genera, por ejemplo, el ascenso de gobiernos totalitarios. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con Hitler en Alemania? Ya es un ejemplo, porque obviamente después de la Primera Guerra, Alemania pierde, ¿cierto? Es devastada, de hecho es obligada a hacerse cargo incluso de pagar como mucho dinero, digamos, para la reconstrucción, qué sé yo, y esa situación, ese contexto hizo también que surgieran, por ejemplo, las ideas más totalitarias que buscaban, de alguna manera, o prometían salir de la crisis, ¿ya? Como pasa en Alemania, que finalmente Hitler llega al poder, ¿cierto? Y como pasa también en Italia con Mussolini, que también son, digamos, como experiencias muy parecidas en términos de gobiernos totalitarios, ¿ya? Consecuencias de esta crisis en Latinoamérica se sintió con fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Por esto que les decía yo, que los países de Latinoamérica eran dependientes de Estados Unidos y de Europa, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran compradores de sus productos, o sea, se exporta materia prima y se importa productos manufacturados. Uno de los países más afectados por la crisis del 29 fue Chile. ¿Por qué? Porque ya se hunde, por ejemplo, la industria salitrera. Y eso hace que miles de personas vuelvan del norte, ¿cierto? Principalmente a Santiago sin trabajo, sin oportunidad laboral, ¿cierto? Con el colapso, por ejemplo, y ya el cierre de las oficinas salitreras, vuelvan a sus espacios, principalmente a Santiago, otros lugares donde puedan encontrar alguna oportunidad laboral. Esta cesantía que va en alza, la falta de dinero y el alto precio de los bienes generaron una enorme presión, en este caso al gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Genera inestabilidad política, genera inestabilidad social, ¿cierto? Porque estos gobiernos no fueron capaces de enfrentar la crisis de buena manera, ¿ya? Se dice
la crisis se dejó sentir con fuerza entre 1930 y 1932, estimándose por un informe de la Liga de las Naciones que nuestra nación fue la más devastada por la Gran Depresión, ¿ya? Las exportaciones del salitre y cobre se derrumbaron, provocando grandes consecuencias en la economía, ¿cierto? Caen los ingresos fiscales y disminuyen también las reservas que el país tenía, por ejemplo, para situaciones más complejas, ¿ya? A partir del 31, la situación económica parece tocar fondo, ¿ya? Obligando a la suspensión incluso de la deuda externa, ¿ya? ¿Qué pasó acá? La sociedad chilena, obviamente aquí se ven estas primeras experiencias, por ejemplo, de las ollas comunes, ¿cierto? También de otras cosas bastante complejas porque la gente no tenía dónde vivir, ya no estaban todos los conventillos, ¿cierto? Colapsados, entonces la gente incluso se fue a vivir a los cerros, a los parques, a las cuevas naturales que, por ejemplo, tenían los cerros aledaños a, por ejemplo, a Santiago, ya que Santiago tiene muchos cerros, ¿cierto? Y la gente tenía que vivir tenía que pernoctar, tenía que tener un lugar, un techo, y mucha gente vivía en los cerros en cuevas, ¿ya? O sea, una situación altamente compleja, ¿cierto? Para muchos chilenos, ¿ya? Las ollas comunes, esto es como, esta experiencia de la olla común viene de acá, ya que era la única manera, digamos, era una forma de solidarizar, ¿cierto?, entre todos para poder tener un plato de comida caliente, sobre todo para los niños, ¿ya? Eso se dio mucho en ese tiempo de la crisis, posterior a la crisis de 1929 en Chile. Y me imagino también que muchas experiencias similares en muchos lugares del mundo, porque como les decía anteriormente, esta crisis tuvo repercusiones mundiales. En todo el mundo se sintió, ¿cierto?, la crudeza y la rudeza de la crisis de 1929, ¿ya? Entonces, en Chile fue altamente complejo, esto también genera inestabilidad política porque algunos gobiernos se vieron como imposibilitados de poder dar solución a sobre todo a las demandas sociales, ¿cierto? Y a poder frenar un poco el desempleo o poder buscar una solución, ¿ya? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo? Porque algo hizo, ¿cierto? Buscó una estrategia, intentó, pensó, ¿ya qué podemos hacer? ¿Ya? Está la crisis desatada, hay hambre, hay desempleo, ¿cierto? Hay precariedad, hay hacinamiento, hay protesta, ¿cierto? Etcétera. Entonces, algo tuvo que hacer. Y aquí vamos a ver dos dimensiones, ¿cierto? O dos, podríamos decir, esferas en las cuales el Estado actúa. La principal es la económica, ¿ya? Es decir, bueno, si nuestro modelo era dependiente de la economía extranjera, vamos a tratar de hacerlo un poco menos dependiente. Y la otra esfera es la esfera social, de ese Estado como medio, podríamos decir, poco consciente de las problemáticas sociales, como había sido, ¿cierto?, la experiencia de la cuestión social, se genera como un cambio, ya un cambio en la mentalidad, digamos, de poder ver las problemáticas sociales con alturas de mira y buscar una solución real, ya sea en el ámbito de la vivienda, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de la educación, etcétera, ¿ya? Del resguardo de los derechos laborales, la previsión social, etcétera, ¿ya? Y es en este periodo en que comienzan a gestarse los primeros, comienzan a fundarse, ¿cierto?, a crearse los primeros organismos del Estado que tienen que ver con lo social, ¿ya? Aquí comienza, por ejemplo, se crea la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, el Servicio Nacional de Salud, el MIMBU, ¿cierto?, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, etcétera, ¿ya? Entonces, es en este periodo en que el Estado hace frente de esa manera, ¿cierto?, a estas problemáticas, ¿ya? Primero vamos a ver la dimensión económica, después vamos a ver la dimensión social. ¿Ya, chiquillos? ¿Están ahí o no? Estamos atentos, profe. Ay, que yo a veces me voy como ahí en la volada, como se dice, y ya. Es que quiero terminar esta idea para que nos vayamos con esto clarito,
porque nos quedan 10 minutos. Bueno, nos vamos a dar un poquito más porque empezamos más tarde, así que ya. Bueno, los que se tienen que retirar a las 8:30, no importa porque igual la clase va a quedar grabada. Ya, estas dos cositas, chicos, que vamos a ver, esta parte económica y esta parte social, a veces son preguntas de prueba, ¿ya? Así que atento con esto porque no es difícil de comprender, pero hay que recordar porque a veces hay algunas siglas y cosas así que es mejor comprender bien, ¿ya? Y el trasfondo también que esto tiene, ¿ya? Entonces, vimos que hubo una crisis en Estados Unidos, ¿cierto? Que deja consecuencias, y eso es lo más importante, eso tienen que tener claro. La crisis del 29, en Estados Unidos. Ya, pero ¿qué pasó en Chile? Se sintió tremendamente. ¿Cómo se sintió? Principalmente con el desempleo, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál fue la estrategia que el Estado, cómo responde el Estado? Lo vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, lo primero, pensando en la dimensión económica, ¿ya? O sea, Chile, hasta ese minuto, ¿cierto? Era un país altamente dependiente. Por eso que repercutió la crisis en Chile. Si hubiese sido un país, ¿cierto? Industrializado, supongamos, ya como con una economía, con una mirada hacia adentro. No, Chile no era así. Ya era un país muy parecido a los demás países latinoamericanos, incluso europeos, ¿cierto? Muy dependiente, en este caso de Estados Unidos, porque era el principal, por ejemplo, importador de salitre, supongamos, ¿ya? Entonces, Chile dijo, bueno, vamos a ver, ¿cierto? A pensar en alguna solución. Y esa solución, ¿cierto? Se le llamó, ya vamos a implantar un modelo, otro modelo económico, podríamos decir, ¿ya? Otra forma de manejar la economía. Y vamos a hacer un modelo que se le llamó industrialización por sustitución de importaciones. Suena como complicado. Es un modelo. Se llama industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué les dice eso? Así a simple vista, chiquillos. Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué querrían hacer? ¿Qué querría hacer Chile con eso? Industrialización por sustitución de importaciones. Exportar algo de Chile hacia afuera a otros países, ¿no? Las caritas. Ya. ¿Ya? Dice industrialización por sustitución de importaciones. O sea, dice chiquillo, Chile pensó, vamos mejor a intentar ser industrial, así no vamos a tener que importar todo. Eso en palabras simples. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso. Ser industrial, ya vamos a intentar, ¿cierto? Echarle como harta gana a la industria, ya de que podamos nosotros nuestra materia prima transformarla en producto y que no necesariamente tengamos que exportar siempre la materia prima e importar lo manufacturado. Si recursos hay, materia prima hay madera, hay producción agrícola, tenemos energía, ¿cierto? Tratemos de ser menos dependientes de la economía extranjera, ¿ya? Eso en palabras muy, muy simples. Así se llamó ese modelo, el modelo EASY, que es la sigla de estas tres palabras: industrialización, sustitución, importaciones. Y esto lo dice clarito, ya por eso yo les preguntaba, ¿qué les dice esto? Que tenemos que industrializarnos para sustituir tanta importación. ¿Ya? Entonces, Chile busca la manera de solucionar la grave crisis cambiando el enfoque de una economía hacia afuera, que mira siempre hacia afuera, a una economía basada en el crecimiento económico interno. Debemos crecer nosotros internamente con lo que tengamos. Y esto significó basarse en las necesidades del país para ser capaces de producir lo necesario y disminuir la dependencia respecto de los demás países. Es bueno, ya, Chile, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos? Ya necesitamos energía, necesitamos
necesitamos idealmente poder hacer o tener la capacidad de no estar importando la ropa, los zapatos, supongamos, la indumentaria o los electrodomésticos, ¿cierto? Ver qué es lo que necesita Chile y ver qué tiene Chile, ¿cierto? Y ver qué podemos hacer, qué podemos fabricar acá, ¿ya? Esto implicaba un cambio fundamental, es sustituir el modelo económico basado en las exportaciones por un modelo de industrialización, algo nuevo, ya algo muy nuevo, algo novedoso también. Y este nuevo modelo se llamó industrialización entonces por sustitución de importaciones y fue este modelo, ¿cierto?, inicialmente aplicado en Estados Unidos bajo el mandato del presidente Roosevelt, apoyándose en las ideas de John Keynes, un economista británico, ¿cierto?, que planteaba algunas cosas. Este economista planteaba que debía ser el Estado quien garantice el empleo. Ya no debiese, por ejemplo, esa parte del empleo, ese factor empleo, dejárselo a los privados, sino que el Estado debiese garantizar el empleo a los trabajadores. También esta teoría decía que esto traería consigo mejor calidad de vida para las personas. Si el Estado se encarga del empleo para los trabajadores y lo garantiza, va a mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, si mejora la calidad de vida de las personas podrán tener mayor poder adquisitivo. ¿Tiene lógica o no? Se ve fácil, profe, pero Sí. Bueno, en Chile, este modelo EASY fue implementado por el gobierno del Frente Popular, ¿cierto? Que este Frente Popular, esta alianza de partidos de centro-izquierda, principalmente por Pedro Aguirre Cerda, que fue el presidente electo, ¿cierto?, en 1938 hasta el 42, ¿ya? Y bueno, y después lo continúa, ¿cierto?, el presidente que le sucede, ¿cierto?, que va del 42 al 46, que es Juan Antonio Ríos. Entonces, es todo un proyecto, digamos, toda una implantación de un modelo que no se había visto en Chile, ¿cierto?, pero que se intenta, ¿ya? ¿Cómo se intenta? Se empieza por una primera etapa. La primera etapa va del 39 al 52, que principalmente aquí lo que se rescata, ¿cierto?, es que se crea la Corfo. ¿Han escuchado de la Corfo, cierto? sí, profe. Sí, pues la Corfo, la Corporación de Sí, Fomento a la profe. Producción, ¿cierto? Hoy en día la Corfo igual está muy vinculada, por ejemplo, al tema empresarial, al tema de los emprendimientos, tiene fondos concursables, ¿cierto? Apoya como a los emprendedores, qué sé yo, ¿ya? Es decir, la Corfo es hija del modelo EASY, ¿ya? Se crea también, pensando como en el tema de la energía, ¿cierto? Endesa. Se crea la ENAP, que es la Empresa Nacional del Petróleo, ¿ya? Esta primera etapa, con esta creación de estas empresas, principalmente de la Corfo, ¿cierto?, es catalogada como exitosa, como una etapa, ¿cierto?, que prosperó. Además, principalmente que se le da énfasis a utilizar esa materia prima que Chile tiene, ¿cierto? Y eso finalmente, ¿cierto?, logra emplear a gran cantidad de trabajadores. ¿Qué ese era el foco? El foco principal era generar empleo. Si se crean empresas grandes, ¿cierto?, como por ejemplo Endesa y ENAP, se necesita mucho mano de obra. Y si se necesita mano de obra, ¿cierto?, esas personas van a poder mejorar su calidad de vida, ¿cierto?, y hacerle frente a esta crisis, ¿ya? Que finalmente ese era el objetivo. Pues me está dando un frío terrible, estoy un poco entumida donde estoy, pero bueno. Profe, una consulta, profe. Dígame. Esto es bien parecido cuando se estatizan las empresas, ¿cierto? Más o menos. Sí, pues exactamente. Sí, porque es una estrategia de implantación de un modelo que viene del Estado, ¿ya? Viene del Estado con este foco de hacer uso de la materia prima que tiene para, por ejemplo, crear empresas que ya la energía no se importe, por ejemplo, o hacer uso de lo que está para poder, de lo que está, digamos, disponible como materia prima, ¿ya? Y dejar de ser tan dependiente de economías de afuera, ¿ya? Tiene que ver con esto, estas cosas son del Estado, ¿ya?
Así como los servicios, cuando veamos la parte social, también pues, son del Estado, ¿ya? Y que responde a esto un poco, a resolver la crisis, pero el foco estaba también en generar empleo. Y eso se da, ¿ya? Eso se genera. También aquí está vinculado, por ejemplo, a formar a las personas, ¿cierto?, en ciertas áreas que tengan relación con la productividad, ya con los rubros económicos importantes. Entonces, también en este contexto, por ejemplo, se crea ay, espérame, se me olvidó. Se me fue. Pero es la Universidad de Santiago de Chile, pero antes era la Técnica del Estado, ¿ya? No sé si Escuela Técnica del Estado, no me acuerdo muy bien el nombre, chiquillo, ya se me fue ahora. Pero, por ejemplo, ese espacio educativo, esa institución educativa se crea también en este contexto para poder formar técnicos a nivel superior, ¿cierto?, que se vinculen a estas áreas, ¿ya? Por tanto, eso también estaba con este foco, es decir, necesitamos mano de obra, pero también necesitamos mano de obra, ¿cierto?, no solo obrera, sino mano de obra especializada, ¿ya? Y que vinculado totalmente en este caso, a los rubros productivos, ¿ya? Como pasa un poco ahora con estos de los CFT estatal, los Centros de Formación Técnica Estatal, que ahora hay uno que, o sea, en todas las regiones hay, pero, por ejemplo, el CFT estatal de Los Ríos está ahora en 4 comunas de la región de Los Ríos, pues está parte en La Unión, ¿cierto?, Payaco, Panguipulli, ahora está en Valdivia. Y también las carreras que imparte, por ejemplo, el CFT estatal, están vinculadas derechamente o directamente con los rubros productivos, ya sea, por ejemplo, turismo, administración pública, energías renovables, qué sé yo, ¿ya? En ese tiempo pasaba un poco lo mismo, ya no era como generar carreras de 5 o 6 años, sino en 2 años la gente ya estaba preparada para poder emplearse en una empresa, ¿ya? La Corfo, como organismo clave del proceso de industrialización, fue creada en el 39 durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda con el objetivo de aumentar la producción en 5 áreas. Se enfocó en 5 áreas: minería, agricultura, energía, industria, comercio y transporte. Tuvo la tarea de coordinar todas las acciones necesarias para la implementación de la primera etapa del modelo ISI. Por eso se dice que la Corfo es como el mayor logro, digamos, de este modelo, que finalmente, chiquillos, no logra los objetivos iniciales, ¿ya? Porque la segunda etapa no fue tan exitosa como la primera. El objetivo de la Corfo era elaborar un plan de fomento productivo, creando nuevas industrias, ya estaba encargada entonces fomento a la producción, es decir, nuevas industrias vinculadas a las materias primas, con distintos rubros, y hacer funcionar estas industrias, mejorando la calidad de vida de la población chilena, ¿ya? Y una segunda etapa del modelo desde los años 50 más o menos, ¿cierto? Donde se visualizaba una etapa en que este modelo idealmente, ¿cierto?, se logre consolidar, ¿ya? Que realmente esta industrialización por sustitución de importaciones se materialice efectivamente en nuestro país. Sin embargo, este modelo fracasó porque no logra ser independiente del exterior, principalmente porque en cuanto a la tecnología y, por ejemplo, maquinaria, tenían que sí o sí, ¿cierto?, adquirirse en el extranjero. Ya, es decir, todo bien con la materia prima, por ejemplo, con la creación de las industrias. Por ejemplo, IANSA también es parte de estos logros, podríamos decir, ¿cierto?, del modelo ISI, pero en términos de tecnología y el desarrollo de maquinaria no pudo ser independiente, ¿ya? Obviamente en el mundo, ¿cierto?, hay otras potencias, países que en términos de tecnología son los número 1, ¿cierto? Y también en la fabricación de máquinas complejas, modernas, pero Chile no lo logra, ¿ya?
no logra, digamos, la independencia absoluta del exterior, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos, no sé si han escuchado, pero hay algunos electrodomésticos, incluso algunos autos, una marca, no me acuerdo cuál era, que se logra, ¿cierto?, fabricar en Chile, que es Made in, Made in Chile. Ya no sé si se acuerdan algunos electrodomésticos, han escuchado de que hay algunas marcas que surgen, nacen, ¿cierto?, en nuestro país como de la mano o como consecuencia de este modelo. Por ejemplo, Madensa, Fensa, ya, esas son algunas, ya hoy en día como que nada se hace en Chile, pero sí hubo algunas experiencias de fabricación de algunos electrodomésticos que realmente se pudo lograr, ya, pero no fue tan exitosa esta segunda etapa, ya. No se pudo avanzar entonces hacia digamos, como ya la consolidación de este modelo. Aún así se pudieron crear varias industrias, tales como Yansa, ya la industria azucarera nacional y la siderúrgica de Huachipato, ¿ya? ¿Qué otras empresas? Bueno, Endesa ya lo vimos, ¿cierto? Están con el año de creación, Endesa, la CAP, que es la Compañía Acero del Pacífico, y que de hecho tuvo aquí los altos hornos de Corral igual, ¿cierto? Está, digamos, como, ¿cuánto se llama? Ay, se me olvida el nombre, pero el del hierro, ¿cierto? Del acero. De hecho, hay muchas construcciones antiguas en Valdivia que se hicieron en términos de todo la base, ¿cierto? De acero de ahí, de los altos hornos de Corral, que era parte de la Compañía de Acero del Pacífico. ENAP en 1950, IANSA en el 52, ENAMI, que es la Empresa Nacional de Minería, en 1960. Entonces, todas estas empresas nacen en este contexto, ya en querer, ¿cierto?, poder avanzar en este desarrollo de un país más industrial y que termine con la dependencia, ¿ya? Ya, lo de social, chiquillo, lo vamos a dejar para la otra clase. Nos queda ahora, ¿qué pasó en lo social? ¿Ya? Vimos en lo económico, pero me gustaría saber a grandes rasgos, chiquillos, ¿se entiende el modelo ISI? ¿Se entiende cuál era el objetivo? ¿Se entiende cómo, qué es lo que se esperaba del modelo? Chicos y chicas, ¿o está muy complejo? ¿Sí se entiende, profe? ¿Ya? ¿Alguien más? Porque tengo aquí varios, po. Tengo 18 personas, 17. Se les hace muy complejo, por ejemplo, porque esto es como más historia económica, pero partimos de la crisis, ¿cierto? De lo que genera en Chile y cómo responde el Estado frente a la crisis para dar solución a aquello. Y con esta mirada que es económica, con esta esfera económica y con la esfera social que la vamos a ver. Hoy día nos detuvimos más en lo económico, ¿ya? Que es la implantación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Entonces, Profe, lo más, Sí díganme. se entiende, profe. A- lo que yo le iba a decir que ese sistema, o sea, yo creo que es como para salir del paso más que nada, no creo que es como para durar toda la vida, porque ahora con el libre comercio todos los países necesitan de otros países, pues, o sea, Exacto. Exacto. Lo que pasa es que la crisis azotó tan fuerte a Chile que claramente hubo esta necesidad de cómo poder ser menos dependiente, ¿ya? Entonces, claro, fue podríamos decir, un salvavidas, como dice usted, de poder hacer de Chile un poquito menos dependiente de economías del exterior y mirando lo que existe en Chile, lo que hay, ¿cierto? Y de hecho, estas empresas que se crean aquí son empresas que siguen existiendo en Chile, ¿cierto? Claramente algunas no, ¿cierto? O otras cambiaron el foco, otras
ya derechamente, no sé, por la misma Corfo, ¿cierto? Cómo surge a lo que es ahora. Igual, de repente está vinculada al área económica, pero digamos, cambiando un poco el objetivo, ¿ya? Todavía se puede ver que la Corfo es una institución que apoya los emprendimientos, pero ya no está vinculada a esa labor tan importante de sus inicios, que era la creación de la industria, ¿ya? Y el promover, por ejemplo, el trabajo, el empleo, ¿ya? Bueno, cuando veamos la dimensión social, igual vamos a ver cómo la creación de los servicios, eso sí marca un antes y un después en todo lo que tiene que ver con las problemáticas sociales. Ya por fin las personas pudieron mejorar su calidad de vida, accediendo a servicios de salud, por ejemplo, los niños en los colegios, a su alimentación, cosa que era impensado antes, ¿ya? No se había hecho, por ejemplo, que el Estado se preocupara de ese tipo de cosas, de que un niño tiene que, para estudiar y rendir en el colegio y estar bien físicamente, necesita alimentarse, ¿ya? Necesita también como un aporte nutricional y todo eso. Entonces el Estado como que vuelca, por eso se llama, lo que vamos a ver después se llama estado de bienestar social, es decir, el Estado se empieza a preocupar del bienestar social de los chilenos y chilenas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por hoy día. Muchas gracias a todos y todas por estar atentos. Espero que haya sido de su comprensión la clase. Y bueno, la otra semanita ya seguiremos con esto y otros temas. Muy buena, profe, muy buena clase, me gustó. Qué bueno. Sí, sí, profe, a mí también me gustó mucho. Igual me gustó la primera parte, donde hicimos un repaso de alguna prueba, como para que pudiéramos ir viendo cómo va a ser. Y esto es interesante. Sí. Súper interesante. Muchas Ya, gracias. qué bueno, qué bueno. Ya pues, chiquillos, mucho cariño, lindo fin de semana para ustedes, cuídense y ahí nos estaremos viendo la otra semanita. Abrazos grandes. Chao. Chao, profe, Buenas noches, noches. profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.